Cuando Alexandra apareció por primera vez en mi consultorio, no podía imaginar cómo ese día cambiaría mi vida. Entró lentamente, apoyándose en un bastón, y su mano temblaba ligeramente. Alto, delgado, con un rostro cansado pero amable. Sus ojos marrones parecían haber visto más de lo que uno quisiera admitir. Llevaba una camisa sencilla que le quedaba un poco holgada, como si su cuerpo hubiera perdido peso rápidamente en los últimos meses. «Buenos días, Yelena Sergeyevna», dijo con una voz baja pero segura cuando levanté la vista de su historial médico. «Soy su nuevo paciente». Le respondí con una sonrisa profesional, aunque internamente sentía una extraña tensión. Tal vez se debía al diagnóstico que ya lo había traído a mí. Una rara enfermedad autoinmune que estaba lentamente, pero inexorablemente, destruyendo su cuerpo. Ya después de los primeros análisis quedó claro, el tratamiento sería largo, complicado y posiblemente, no siempre exitoso. «Tome asiento, Alexandre», dije señalando la silla frente a mi escritorio. «Comencemos». Durante una hora hablamos sobre su estado, cómo se manifestaba la enfermedad, sus síntomas y expectativas. Hablaba con calma, sin histeria ni miedo, lo cual me sorprendió. La mayoría de los pacientes en su situación o entran en pánico o comienzan a culpar a los médicos de sus problemas. Pero Alexandre era diferente. «¿Sabe?», dijo cuando le pregunté cómo manejaba el dolor. «Simplemente trato de encontrar algo bueno cada día. Aunque sea solo una taza de café caliente por la mañana o un atardecer que veo casualmente desde la ventana». Sus palabras me hicieron detenerme. No era algo que solía escuchar de mis pacientes. Escribí algo en su historial para ocultar mi agitación, pero algo dentro de mí se removió. Algo que no podía explicar. Al día siguiente comenzó nuestro trabajo conjunto. Realizaba exámenes, ordenaba análisis y observaba su reacción a los medicamentos. Cada vez que entraba en su habitación, sentía que mi corazón latía un poco más rápido. Alejaba esos pensamientos, repitiéndome que era solo el resultado del estrés y el cansancio. Después de todo, soy médica. Y los médicos no deben permitirse sentir algo así. Pero había momentos que no podía ignorar. Por ejemplo, cómo sonreía cuando le llevaba flores del jardín del hospital. Incluso en el hospital encuentra formas de hacer que el mundo sea más hermoso, me dijo una vez mientras aceptaba un pequeño ramo de flores silvestres de mis manos. O aquella tarde en la que lo encontré mirando por la ventana. Estaba sentado al borde de la cama, su silueta destacaba claramente contra el cielo que oscurecía. Solo iba a revisar sus signos vitales, pero no pude irme. Empezamos a hablar de cosas simples, la música que le gustaba, los libros que había leído antes de enfermar. Y cuanto más lo conocía, más difícil se volvía mantener la distancia. Una noche, el estado de Alexandre empeoró repentinamente. Estaba de guardia cuando escuché la señal de emergencia. Su presión había bajado y apenas podía hablar. Pasamos varias horas luchando por su vida y cuando finalmente todo se estabilizó, sentí como las lágrimas comenzaban a brotar. Salí rápidamente de la habitación para que nadie lo notara. Más tarde, cuando recobró el conocimiento, me pidió que me quedara. «No has dormido en toda la noche, ¿verdad?», preguntó con una voz débil. Asentí, sin saber qué responder. «Gracias», dijo simplemente, y en sus ojos vi una gratitud que me hirió aún más profundamente. Con el paso de las semanas, que se convirtieron en meses, comencé a darme cuenta de que Alexandre se había convertido para mí en algo más que un paciente. Su presencia en el hospital se había vuelto como un ancla. Cuando me cansaba de los turnos interminables y los casos difíciles, su sonrisa me recordaba por qué había elegido esta profesión. Pero cada vez que me sorprendía pensando en esto, me recordaba las reglas. Los médicos no deben enamorarse de sus pacientes. Es poco profesional, es peligroso, es imposible. Y aún así, cuanto más intentaba mantenerme alejada, más fuerte se hacía ese sentimiento. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y cada paso adelante hacía que el regreso fuera cada vez más imposible. Pero no podía detenerme. Con cada día que pasaba, nuestras conversaciones se volvían más personales.
Al principio eran frases cortas entre procedimientos y exámenes, él preguntaba sobre mi estado de ánimo, yo le preguntaba sobre su sueño. Pero poco a poco esos momentos comenzaron a alargarse, transformándose en verdaderas conversaciones que nos hacían olvidar el tiempo. Una mañana, cuando vine a revisar sus análisis, estaba sentado en la cama con un libro en las manos. Era un ejemplar desgastado de El maestro y Margarita, una de mis novelas favoritas de mis años universitarios. ¿Has leído este libro?, preguntó, notando mi mirada. Asentí, incapaz de contener una sonrisa. Una de mis favoritas. Especialmente el capítulo sobre el baile de Satanás. Sus ojos se iluminaron. Pasamos las siguientes media horas discutiendo el simbolismo de la novela, el destino de los personajes y cómo Bulgakov había logrado magistralmente mezclar la realidad con la fantasía. Olvidé mis obligaciones, que debía revisar su presión y temperatura. En ese momento me parecía que éramos solo dos personas que tenían mucho que decirse. Más tarde, empecé a notar que Alexandre esperaba intencionalmente mis visitas. Siempre preparaba alguna pregunta o historia para compartirla conmigo. A veces eran recuerdos de sus viajes antes de enfermar, fotografías de las montañas que había escalado, historias de atardeceres que trató de capturar con su cámara. Otras veces hablaba de su sueño de enseñar fotografía a niños, de mostrarles cómo ver la belleza incluso en las cosas más simples. Algún día lo haré, sin duda, dijo una vez, mirando por la ventana. Su voz sonaba segura, pero había una leve sombra de duda en ella. «¿Si puedo?» Apreté su mano antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. «Podrás», dije con firmeza. «Creo en eso». Él giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. En sus ojos se leía gratitud, pero también algo más, algo que me hizo desviar la mirada. Nuestra comunicación comenzó a traspasar los límites de las paredes del hospital. Un día, le llevé mi vieja cámara fotográfica, aquella con la que había empezado a aprender fotografía muchos años atrás. Ni siquiera sabía por qué lo hice. Tal vez quería apoyar su sueño, o tal vez simplemente buscaba una excusa para pasar más tiempo a su lado. «Es un poco anticuada», dije, tendiéndole la cámara. «Pero si quieres, puedes intentar tomar algunas fotos desde la ventana». Tomó la cámara con reverencia, como si fuera el regalo más preciado. Al día siguiente, me mostró varias fotos, nubes grises sobre el techo del edificio vecino, la silueta de un árbol recortada contra el atardecer, el reflejo de la luz en las gotas de lluvia en el cristal. «Esto es hermoso», dije mientras revisaba las imágenes. «Realmente tienes talento». «Tal vez tú también podrías intentarlo», sugirió, ofreciéndome la cámara. «Tienes ojo de artista». Sacudí la cabeza, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban. «No, hace mucho que no hago esto». «¿Por qué?», preguntó suavemente. Y entonces le conté sobre mi infancia, sobre cómo había soñado con ser fotógrafa, pero elegí la medicina porque parecía más importante. «A veces siento que traicioné esa parte de mí que amaba el arte», admití. Alexandra asintió pensativamente. «Sabes, Yelena Sergeyevna», dijo, «a veces es importante encontrar una manera de conectar ambas partes de ti misma. Ayudar a las personas y ver la belleza no son cosas que se excluyan mutuamente». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Era como si abrieran algo que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Mis colegas comenzaron a notar cuánto tiempo pasaba con Alexandre. Un día, después de la ronda, una de las enfermeras, Anna, se me acercó. «Yelena Sergeyevna», dijo con cautela, «¿entiendes que esto podría no ser correcto?». Sentí como la tensión invadía mis hombros. «¿Qué exactamente?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Bueno, tu relación con el paciente. Estás demasiado involucrada». Sabía que tenía razón. La ética profesional exigía distancia. Pero no podía obligarme a alejarme. Cada vez que veía su sonrisa, escuchaba su voz o sentía su gratitud, algo dentro de mí se rebelaba contra esas reglas. Una noche, cuando el hospital se sumió en el silencio, estaba sentada en mi oficina revisando sus análisis. Afuera llovía, y las gotas resbalaban por el cristal, creando patrones caprichosos. Recordaba nuestra última conversación.
Él me habló de su infancia, de cómo su padre le enseñaba a fotografiar. Decía que cada toma es una historia, dijo Alexandre. Y todavía creo en eso. Cerré la carpeta con los análisis y me masajeé las sienes. Necesitaba admitirme a mí misma que hacía tiempo había cruzado la línea del deber profesional. Me había enamorado de él. Y ese sentimiento crecía más fuerte con cada día que pasaba. ¿Pero qué podía hacer? Él era mi paciente. Un hombre enfermo que necesitaba mi ayuda. ¿Cómo podía permitirme tener esos pensamientos? El estado de Alexandre comenzó a mejorar. Era evidente no solo por los análisis, sino también por su apariencia. Comenzó a parecer más vivo, sus movimientos se volvieron más seguros y su voz más fuerte. Me alegraba por cada paso adelante, pero junto con ello crecía mi preocupación. Cuanto más cerca estaba el momento de su alta, más consciente era de que nuestros caminos podrían separarse para siempre. Una noche ocurrió algo que me hizo entender cuán profundamente me había involucrado en su vida. Su estado empeoró repentinamente. Una complicación que no esperábamos, un episodio agudo provocado por la reacción de su cuerpo al tratamiento. Estaba de guardia cuando escuché la señal de emergencia desde su habitación. Mis piernas corrieron hacia allí como si supieran que este momento sería decisivo. Cuando entré, estaba pálido, tendido en la cama, luchando por respirar. Los monitores mostraban valores críticos. Rápidamente me recompuse y comencé a actuar. Ajuste de medicamentos, control de presión, consultas con colegas, todo se fusionó en un flujo interminable de trabajo. Pero incluso en medio de ese caos, sentía como mi corazón se contraía de miedo ante la posibilidad de perderlo. Después de varias horas de lucha intensa, su estado se estabilizó. Me senté a su lado mientras dormía, observando el lento ascenso y descenso de su pecho. En esos minutos comprendí que ya no podía simplemente mirar desde lejos. No soy su médico. Soy una persona que lo ama. Y ese amor se había convertido en parte de mí, tanto como el aire o los latidos de mi corazón. A la mañana siguiente, Alexandre recobró el conocimiento. Cuando me vio, sus labios formaron una ligera sonrisa. «Otra vez me has salvado», dijo en voz baja, pero con tanta calidez que me costó respirar. «Es mi trabajo», respondí, intentando mantener un tono profesional. Pero mi voz tembló, traicionándome. «No», replicó, mirándome directamente a los ojos. «Es más que solo trabajo». «Lo sé». Bajé la mirada, incapaz de soportar su penetrante mirada. Sentía que veía todos mis pensamientos, todos mis sentimientos. Y tal vez realmente los veía. Los días pasaron y su salud continuó mejorando. Volvimos a hablar de libros, música, fotografía. Pero ahora nuestras conversaciones adquirieron una nueva profundidad. A veces, cuando discutíamos algo tan simple como un atardecer o el olor de la lluvia, me sorprendía pensando que quería compartir toda mi vida con él. No solo los pasillos del hospital, sino también paseos por la ciudad, viajes y largas tardes frente a una taza de té. Pero el tiempo se escapaba entre mis dedos. El día de su alta se acercaba y sabía que tenía que tomar una decisión. O le decía la verdad o lo perdería para siempre. En el último día de su estancia en el hospital no podía concentrarme. Toda la mañana revisé papeles y analicé los resultados que ya eran perfectos, buscando alguna razón para retrasar su salida al menos un día más. Pero era imposible. Todo estaba listo, los documentos firmados, las recomendaciones entregadas. Cuando entró en mi consultorio para recibir las últimas instrucciones, sentí como mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba frente a mí, vestido con ropa normal que hacía tiempo no usaba. Se veía diferente, libre, lleno de vida. Y esa visión me alegraba y destrozaba al mismo tiempo. «Yelena Sergeyevna», comenzó, sonriendo, quería decirle. «Espere», lo interrumpí, sintiendo como todo dentro de mí se contraía. Necesito decir algo». Tomé una profunda respiración, tratando de calmarme. Mis manos temblaban mientras ajustaba mis gafas, que hacía tiempo no necesitaban corrección. «Alexandre, yo», comencé, pero mi voz me traicionó, temblando. Me detuve, reuniendo fuerzas.
Y entonces él dio un paso adelante. Sus ojos brillaban y una suave sonrisa iluminaba su rostro. ¿Sabe?, dijo, tomando mi mano, hace tiempo noté cómo sus ojos brillan cada vez que entra en mi habitación. Cómo su voz se vuelve especialmente cálida cuando me habla sobre los procedimientos. Y yo también. Hizo una pausa y contuve la respiración. Me enamoré de usted. Desde el momento en que, a pesar de mi mal estado, encontró fuerzas para contarme sobre las flores de primavera tras la ventana. Me enseñó a ver la belleza incluso en los días más oscuros. Nos quedamos inmóviles, mirándonos el uno al otro. En ese momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo éramos dos personas que se habían encontrado en el lugar más inesperado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Sus palabras resonaban en mi cabeza: yo también me enamoré de ti. Esa confesión fue tan simple, pero a la vez increíblemente profunda. Parecía que todo el mundo a nuestro alrededor se había disuelto, solo quedaban sus ojos, su voz y su mano, todavía sosteniendo la mía. No podía pronunciar ni una palabra. Mis pensamientos se entrelazaban, como si alguien hubiera tomado todos mis sentimientos, miedos y esperanzas y los mezclado en un torbellino. Tenía miedo de creer lo que estaba escuchando. Temía que fuera solo un sueño o una alucinación provocada por el cansancio y la tensión de los últimos meses. ¿Usted habla en serio?, pregunté finalmente, mi voz apenas audible. Él asintió, su sonrisa suave pero segura. Sí. Lo entendí hace mucho, pero tenía miedo de decírtelo. Soy tu paciente, esto está mal, ¿verdad? Pero ahora, cuando estoy mejorando, ya no puedo callarlo. Su honestidad hizo que tragara saliva para deshacer el nudo en mi garganta. Sabía que tenía razón. Ambos habíamos cruzado las reglas, las fronteras que nosotros mismos nos habíamos impuesto. Pero ahora, al desaparecer esas barreras, me sentía libre. Libre de amar, de ser yo misma y de no tener miedo de lo que otros pudieran pensar. Alexandre, comencé, tratando de ordenar mis pensamientos, yo también te amo. Pero durante tanto tiempo luché contra este sentimiento. Me repetía que era imposible, que estaba mal. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Sus dedos apretaron mi mano con más fuerza. Yelena Sergeyevna, dijo en voz baja, casi en un susurro, no me importa dónde nos conocimos. En el hospital, en la calle, en un café, no importa. Lo importante es que nos encontramos. Y si estás dispuesta a arriesgarte, yo también lo estoy. Sentí como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Durante todo este tiempo tuve miedo de mostrar mis verdaderos sentimientos porque pensé que nunca serían correspondidos. Y ahora él estaba frente a mí, diciendo exactamente las palabras que tanto había esperado. Estoy lista, susurré, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Estoy lista para arriesgarme. Pasamos varios minutos en silencio, simplemente disfrutando de la cercanía del otro. Ninguno de los dos quería romper ese momento. Parecía tan frágil, tan significativo. Sabía que teníamos mucho de qué hablar, cómo construir nuestra relación, cómo explicar todo a nuestros colegas, amigos, a la sociedad. Pero en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era que estábamos juntos. Más tarde, cuando la agitación del día en el hospital comenzó a calmarse, lo acompañé hasta la salida. Caminábamos lentamente, como si no quisiéramos separarnos. Afuera ya estaba oscureciendo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Recordé cómo una vez me contó sobre su sueño de fotografiar atardeceres. ¿Sabes?, dijo, deteniéndose frente a la entrada, siempre quise capturar el atardecer más hermoso de mi vida. Ahora sé que será precisamente el que veamos juntos. Sonreí, sintiendo como una cálida sensación se extendía por todo mi cuerpo. Entonces hagámoslo. Mañana. Juntos. Asintió, y sus ojos volvieron a brillar con esa calidez especial que tanto me gustaba. Hasta mañana, Yelena, dijo, llamándome por mi nombre por primera vez. Hasta mañana, Alexandre, respondí, y nuestras manos se rozaron por un instante. Cuando se fue, regresé al hospital, todavía sintiendo su toque.
Mis colegas notaron mi sonrisa, pero nadie se atrevió a preguntar qué había pasado. Tal vez ya lo sospechaban. El siguiente día comenzó con que nos encontramos en las afueras de la ciudad, donde los edificios daban paso a vastos campos y colinas. Alexandre llevaba consigo la cámara, ese viejo modelo que una vez le di en el hospital. Dijo que ahora era su talismán, un símbolo de un nuevo capítulo en su vida. Caminábamos por un sendero que conducía a la cima de una colina. El aire era fresco y a lo lejos se escuchaba el canto de los pájaros. El sol lentamente descendía hacia el horizonte, pintando el cielo con suaves tonos de naranja y rosa. Sentía como cada paso me acercaba a algo especial, como si este atardecer no fuera solo un hermoso momento, sino el comienzo de algo mucho más grande. ¿Alguna vez has visto una puesta de sol como esta?, me preguntó, volviéndose hacia mí. Sacudí la cabeza. Nunca. Esto es realmente hermoso. Él levantó la cámara y tomó algunas fotos. Luego me la tendió. Ahora es tu turno, dijo con una sonrisa. Tomé la cámara, un poco avergonzada, pero decidí intentarlo. La foto no fue perfecta, demasiada luz, el foco no estaba del todo bien ajustado. Pero Alexandre solo se rió. Lo importante no es la técnica, sino lo que sientes, dijo. Inténtalo de nuevo. Esta vez me concentré en el momento, en cómo el sol descendía lentamente tras el horizonte, dejando un cálido rastro en las nubes. Cuando bajé la cámara, él estaba a mi lado, mirándome como si viera algo más que solo a una mujer con una cámara. Eso fue hermoso, dijo, tomando la cámara. Realmente sabes ver la belleza. Después de ese día, nuestras reuniones se hicieron regulares. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, explorando la ciudad, sus alrededores e incluso planeando nuestros primeros viajes. Alexandre seguía recuperándose y yo veía cómo sus ojos volvían a llenarse de vida. Y yo comencé a redescubrir el mundo. Sus sueños se convirtieron en mis sueños, sus aspiraciones en mis aspiraciones. No ocultábamos nuestra relación, aunque sabíamos que algunas personas podrían juzgarnos. Algunos colegas del hospital a veces me lanzaban miradas extrañas, pero dejé de prestarles atención. Lo importante era que éramos honestos el uno con el otro y con nosotros mismos. Una noche, varios meses después de su alta, estábamos sentados en la terraza de su pequeño apartamento. Sobre la mesa había 2 tazas de té caliente, y en el aire flotaba el aroma de pan recién horneado. Alexandre hojeaba un álbum con las fotos que había tomado últimamente. Había atardeceres, montañas, ríos e incluso algunas fotos de los dos, tomadas por transeúntes casuales. «Sabes», dijo pensativo, mirando una de las fotos, «nunca pensé que volvería a creer en el amor. Especialmente después de todo lo que pasé». Tomé su mano, sintiendo como una cálida sensación se extendía por todo mi cuerpo. «Yo tampoco», admití. Pensé que mi vida solo giraría en torno al hospital, los pacientes y las reglas. Pero tú me enseñaste a ver las cosas de otra manera. Él sonrió, y en sus ojos volvió a brillar esa chispa especial que tanto amaba. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, preguntó. Nos conocimos donde nadie lo esperaría. En el hospital. Y precisamente allí nos encontramos. Asentí, sintiendo como mi corazón se llenaba de gratitud. A veces el destino escribe sus historias donde menos las esperas, dije. Y a veces esas historias resultan ser las más hermosas. Ahora, años después, mientras viajamos por el mundo, fotografiando atardeceres y enseñando a los niños el arte de la fotografía, a menudo pienso en aquel día en el hospital. Reflexiono sobre cómo nuestro encuentro cambió a ambos. Cómo me enseñó a ser no solo una doctora, sino una persona capaz de amar y aceptar el amor. A veces tomo el viejo álbum y reviso las primeras fotos que tomamos juntos. En ellas aparecen una joven mujer y un hombre, de pie en la cima de una colina, mirando el atardecer. Sus rostros resplandecen de felicidad y en sus ojos se lee esperanza. Fuimos aquellos que se encontraron en el lugar más inesperado. Y esta historia se convirtió en nuestra propia leyenda. Una historia sobre cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que creamos nosotros mismos.